Muy buenos días a todos y bienvenidos a nuestro video de análisis semanal del mercado Forex. Aunque en esta ocasión lo que haremos es analizar un poco lo que ha estado sucediendo en el mercado, las consecuencias un poco de las publicaciones de algunos datos fundamentales, comentarios y situaciones noticiosas que han estado impactando, que han estado dirigiendo el movimiento de las principales paridades. Vamos a observar cómo se ha estado dando el movimiento del precio y cómo ha configurado algunos nuevos escenarios técnicos. Antes de empezar con las observaciones, no olviden que tenemos un canal de Telegram totalmente gratuito donde hacemos estos análisis y muchas más observaciones sobre el mercado Forex de manera diaria. Si quieres hacer parte de este canal, te voy a dar el link en la descripción de este video. Y si aún no estás suscrito a nuestro canal de YouTube, te invito a que te suscribas para que estés actualizado de toda la información que estamos subiendo sobre los mercados financieros. No siendo más, señores, comenzamos. Vamos a hablar un poco del gran protagonista de la semana, el dólar americano. Tuvimos decisión sobre la tasa de interés, una decisión que ya el mercado esperaba, una decisión que el mercado ya tenía contemplada y que por lo tanto ya había sido descontada, por decirlo de alguna manera, en cuanto a su impacto y lo que podría eventualmente llegar a mover el dólar americano en particular. Esta decisión que se dio sobre la tasa de interés, que en este caso específico sufrió su primera alza del año de las 3 programadas por la Reserva Federal para este año 2018, estuvo ubicada en el 1.75%, viniendo de un dato anterior de 1.50%, lo cual nos llevó a un primer momento de un alza del 0.25%. Pero como te menciono, te comento, el mercado ya tenía, por decirlo de alguna forma, asimilado esa posibilidad porque era lo que se venía especulando desde el año anterior. Entonces, todo el foco, toda la atención estuvo centrada básicamente en la posibilidad o en lo que decía, lo que podría darse en el discurso, en la declaración, en la rueda de prensa posterior a la publicación de la tasa. En esa rueda de prensa teníamos varias situaciones o varias dudas por resolver dependiendo de cómo se presentara esa rueda de prensa. Es la primera rueda de prensa de tasa de interés que da el señor Jerome Powell, que se estrena como presidente de la Reserva Federal. En esa rueda de prensa teníamos específicamente la tarea o la misión de identificar si podríamos ver una posibilidad de una cuarta alza, es decir, una alza adicional aparte de las 3 planteadas por el banco para el año 2018, porque se había estado especulando durante las últimas semanas, durante los últimos días, que si la inflación continuaba creciendo al ritmo que venía haciéndolo, o por lo menos los indicadores principales que podrían llevar a que la inflación creciera de manera agresiva, podríamos ver una Reserva Federal tomando la decisión de incrementar en una cuarta ocasión su tasa de interés. Sin embargo, el señor Powell casi que descartó de tajo esa opción, esa posibilidad. Dijo dentro de muchas frases, digamos, que el mercado empieza a interpretar que con los elementos que tenía el día de hoy, con los datos macroeconómicos que tenía el día de hoy, era muy difícil pensar en esa posibilidad. Esta ha sido la evolución de la tasa de interés durante los últimos 4 o 5 años. Veníamos de una tasa muy baja del 0.5, luego pasamos al 0, la tuvimos en el 0.1, en el 0.025%, luego la tuvimos en el 0.25 y hemos visto una especie de incremento gradual que se ha venido dando en la tasa de interés específicamente. Pero todo eso debe venir acompañado del aumento o del comportamiento de la inflación. Desde abril del año 2017 hemos tenido una inflación que se ubicó momentáneamente cerca al objetivo del banco, que es del 2%, y luego hemos visto una especie de ralentización en el movimiento de la inflación. Esa inflación es lo que realmente compromete o lo que realmente se vuelve el foco del mercado de la Reserva Federal para tomar la decisión de continuar o no incrementando su tasa de interés, su tipo de interés. El banco y la reserva van a ser muy cuidadosos de no incrementar muy rápido su tasa de interés para no llegar a eventualmente ahogar o quitarle oxígeno a la economía y que pierda la capacidad de crecimiento que ha estado mostrando durante el último tiempo. Entonces, pues digamos ya descartada esa opción, ya descartada esa posibilidad de ver un cuarto incremento sobre
los tipos de interés durante el año 2018, pues el mercado reaccionó negativamente a esa noticia y por tanto hemos tenido negativos en el movimiento del dólar versus el franco suizo. Habíamos tenido una posibilidad técnica muy buena al romper este techo en el marco diario, pero pues el fundamental siempre es lo que crea el movimiento gráfico, es decir, son las noticias las que mueven el precio y nunca el precio el que mueve las noticias. Entonces, en este caso, el hecho de que la noticia haya sido negativa, o por lo menos que el mercado haya interpretado como negativo la posibilidad de ese cuarto incremento, pues hemos tenido dos velas diarias muy bajistas. Tanto así que el día de hoy, o por lo menos como se ha estado desarrollando la vela que abrió al final de la tarde del día de ayer y que se ha estado desarrollando durante toda esta tarde, noche y madrugada del día 22, pues ha estado guiada o ha estado rompiendo esa línea de tendencia que habíamos marcado alcista en el dólar versus el franco suizo. En el dólar versus el yen japonés, nuevamente dos velas bastante fuertes a la baja. Lo que pasa es que el yen no tiene realmente en este momento razones para fortalecerse, lo cual ha contenido levemente la caída. Sin embargo, tenemos dos velas pues bastante negativas, bastante importantes en el momento de la caída. Ahora, cabe aclarar que si continuamos o si tenemos eventualmente algún tipo de dato, algún tipo de situación que pueda reactivar eventualmente la posibilidad de que la inflación continúe subiendo con agresividad, pues podríamos ver una reactivación, por decirlo de alguna forma, de la posibilidad de que la Reserva Federal retome esa eventual, digámoslo así, probabilidad de incrementar en una cuarta ocasión su tasa de interés. Sin embargo, hasta que no tengamos datos nuevos sobre ese tema, pues no vamos a tener mayor novedad en el tema del dólar americano específicamente. Ahora, solamente para mencionarlo, tenemos dos situaciones coyunturales en este momento, dos coyunturas que son más bien políticas, pero que obviamente afectan directamente la posesión o el movimiento específico del dólar americano. El primero de ellos es que, según la Reserva Federal, o por lo menos el presidente de la Reserva, el señor Powell, en su declaración, en su rueda de prensa, dice que es todavía prematuro analizar o evaluar las consecuencias que pueda estar teniendo o el efecto económico que se puede haber generado de la reforma tributaria que fue aprobada recientemente en Estados Unidos. Dice él que esos efectos se irán viendo lentamente dentro de la economía al tenerse la expectativa de que se genere una mejor retribución salarial y eso mueva o incremente esa presión al alza sobre la inflación. Primero eso, ha dicho también que existe una posibilidad muy grande de que se ponga en marcha un incremento del gasto del Estado, de la nación, en la construcción de nueva infraestructura y eso podría mover el crecimiento económico al alza. De hecho, ellos movieron la expectativa del crecimiento económico general al alza en el consolidado, digamos, anual que esperan para este año para los Estados Unidos. Lo segundo es que coyunturalmente hemos tenido amenazas de guerra comercial que han generado una especie de nube de incertidumbre sobre el mercado americano. Esto también impulsa obviamente la debilidad del dólar y fortalece la posesión de yenes y de francos suizos, porque se ha especulado bastante sobre dicen en algunos medios económicos que podríamos estar viendo el día de mañana viernes algunas medidas específicas del gobierno del señor Donald Trump sobre algunos bienes que llegan desde China hacia los Estados Unidos. Entonces eso podría terminar debilitando todavía más el dólar americano y fortaleciendo la posibilidad de compras en los yenes y en el franco suizo, activos que son vistos por el mercado como activos refugios. En este momento en el tema técnico, pues estas zonas, digamos, esta especie de triángulo que se ha formado entre la línea de tendencia al alza del dólar versus el franco suizo y esta zona de piso que ha estado marcando anteriormente, pues pueden funcionarnos como una zona para buscar ventas, aunque es un poco arriesgado, la verdad, asumir en este momento posiciones en el dólar americano. Una vez sobrepasemos esas zonas, como lo habíamos hecho anteriormente, vamos a ir a buscar los próximos niveles que habíamos estado testeando anteriormente. Otro de los grandes protagonistas del mercado esta semana ha sido la libra esterlina. Habíamos estado marcando y comentando a través del canal de Telegram y a través de algunas publicaciones en nuestras redes sociales, en Instagram específicamente, que la libra tenía algunas formaciones técnicas que podrían invitarnos a pensar un poco en la posibilidad de poder buscar ventas en la libra esterlina. Teníamos una línea de tendencia semanal que ha sido rota y que parecía estar mostrando una especie de rechazo de esa línea, es decir, generando una especie de pullback en este momento específico.
pero habíamos advertido también que venían algunas publicaciones, algunos datos fundamentales que podían llevar a un incremento del valor de la libra. Gran Bretaña pasa en este momento por una situación económica envidiable, está muy cerca de algo que se llama el pleno empleo, es decir, casi que no hay desempleo dentro de Inglaterra, pero ha estado un poco coartado, ha estado un poco amarrado, si me permiten la expresión, las decisiones del Banco Central, en el sentido de que se encuentran en este momento en una negociación para establecer cuáles van a ser las condiciones en las que se va a efectuar el Brexit, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Básicamente porque Gran Bretaña lo que está negociando es la capacidad de continuar teniendo acceso al mercado único de la zona euro. En esa lógica, si tenemos buenas condiciones o si se dan buenas condiciones entre las negociaciones del Brexit, pues vamos a tener una libra cada vez más fortalecida. Eso en un primer momento. Lo segundo es que habíamos escuchado durante las últimas semanas algunos miembros del Banco Central especulando sobre la posibilidad de tener que tomar una revisión sobre las tasas de interés. La inflación de alguna manera se ha desbordado, es decir, ha sobrepasado los niveles que había estado persiguiendo el banco. Permítanme, ya. Esa inflación que el banco la ha estado, digamos, estimando, la ha estado persiguiendo, es cercana al 2%. Sin embargo, el banco ha estado viendo cómo la inflación, miren en el gráfico, se ha mantenido por encima del 2% desde abril del 2017. Obviamente esto se da por varias razones. Primero, como hay tan poco desempleo, es decir, hay tanta gente empleada, pues hay muchísimas personas con la capacidad de consumir y de comprar dentro de la Unión. Entonces, en esa lógica, digamos que estaba puesto el porcentaje, digamos, de gasto, pues eso ha llevado a que las personas que consumen más, pues muevan obviamente el valor de los bienes y servicios que se intercambian dentro de la economía a que incremente, y eso es lo que ha movido la inflación al alza. Entonces, para lograr controlar un poco esa inflación, para lograr mantener la inflación en niveles adecuados, el banco o algunos miembros habían estado hablando de la necesidad de eventualmente tener que tomar la decisión de incrementar más temprano dentro del año la tasa de interés. Esto iba a depender muy específicamente de cómo venían dándose las condiciones inflacionarias en el mercado. El día de ayer, miércoles, tuvimos la publicación de un dato específico en el cual se mostraba la variación de los salarios medios por hora, es decir, cuál estaba siendo la mejora o no en el salario promedio que están recibiendo los trabajadores en Inglaterra. Veníamos de un dato anterior del 2.7%, el mercado estaba esperando un leve descenso al 2.6%, es decir, una caída del 0.1%, pero el dato salió en 2.8%, ubicándose en un 0.2% por encima de lo que el mercado esperaba. Eso obviamente movió la libra al alza porque mayor salario, pues me puede estimular un mayor gasto y ese mayor gasto puede traer consigo un incremento en la inflación. Los principales activos que se han movido, digamos, con más agresividad en el mercado después de la publicación de esa noticia y de esa posibilidad han sido el libra versus el yen japonés y la libra versus el dólar neozelandés, que han estado presentando movimientos muy agresivos al alza y que todavía tienen un cierto espacio para continuar creciendo. Sin embargo, con mucha cautela si la van a operar, porque tenemos todavía por publicarse el día de hoy y el día de mañana algunas noticias sobre la libra esterlina en particular. En el caso de la libra versus el yen, pues queda anulada la hipótesis de la posibilidad de venta, dado que no ha sido capaz de respetar esa línea de tendencia semanal. Igual la semana aún no acaba, entonces estaremos viendo cómo termina el movimiento de la vela semanal. Esto para el caso de la libra, libra versus yen y libra versus dólar neozelandés. En el caso del euro específicamente, vamos a ir cerrando estas cosas, en el caso del euro específicamente, pues el euro ha estado sufriendo algunas circunstancias, algunas situaciones. La semana anterior tuvimos alguna declaración en la que pues el euro empezaba a pasarla un poco mal. Hemos venido arrastrando desde el año anterior un euro con digamos un potencial alcista muy alto,
pero que empezaba a verse detenido en algunas zonas porque básicamente, ¿qué es lo que había estado impulsando todo este movimiento alcista del euro? Una expectativa muy alta de que el Banco Central Europeo empezara a retirar los estímulos económicos que había puesto sobre la economía para buscar oxigenarla, es decir, para buscar incrementar el consumo dentro de la economía. Parte de esas medidas, es decir, como parte de todo ese paquete de estímulos que se han puesto, está la tasa de interés. Esa tasa de interés se ha mantenido en 0% durante el último año, durante los últimos 2 años, más o menos 2 años y medio. Desde 2016, finales de 2016, empezamos a ver una tasa de interés en el 0%, lo cual obviamente es como poner dinero gratis dentro de la economía, y esto está impulsado nuevamente, como en todas las demás economías, en la búsqueda específicamente de generar un movimiento al alza, de la inflación. Entonces, en esa lógica, si no veíamos un movimiento bastante, digámoslo de esta manera, bastante poderoso de la inflación, pues no íbamos a tener mayor movimiento de la tasa de interés. Entonces, en esa lógica, a ver que les quiero mostrar aquí, la inflación en el caso del euro. En la zona euro estamos esperando llegar a un objetivo del 2% trazado por el Banco Central. Sin embargo, hemos estado manteniendo una inflación o una tasa de inflación del 1%, 1.2, 0.9, digamos que se ha mantenido como en ese rango, en ese movimiento. Si no vemos un incremento de esa tasa de inflación, de una mejora, por ejemplo, en los salarios, de una mejora en el gasto, en las ventas minoristas, en ese tipo de datos macro que mueven al alza la posibilidad de incrementar la inflación, pues es muy difícil que veamos ese aumento en las tasas de interés. Entonces les comentaba, este movimiento alcista que estaba arrastrando el euro en general se ha visto un poco afectado porque la semana anterior tuvimos una declaración de parte del señor Mario Draghi en la que decía que si bien esa posibilidad de quitar esos estímulos financieros estaba todavía sobre la mesa, el banco esperaba, o el banco digamos tenía el objetivo, la proyección de que ese retiro de esos estímulos solamente se iba a dar una vez la inflación alcanzara su objetivo. Y dijo el banco también que esperan ellos que ese objetivo, ese movimiento de la inflación hacia el nivel del 2% se dé en un plazo de 2 años, lo cual pues obviamente hace suponer que el retiro de los estímulos, es decir, el incremento de la tasa de interés solamente se va a dar hasta dentro de 2 años. Entonces, por ahora el movimiento del euro ha sido un poco irregular porque no hay una decisión total de compra de euros ni de venta totalmente de euros, pero sí lo deja un poco débil a la hora de presentarlo o de compararlo con algunas divisas. En el caso del euro dólar, por ejemplo, hemos estado viendo una especie de movimiento irregular, una especie de, si se puede tomar como un tipo de canal en esa zona entre los 1.25 y los 1.20, en los que no ha sido capaz ni de romper al alza ni de romper a la baja, se ha lateralizado durante las últimas velas diarias, entonces pues vamos a estar muy pendientes de cuál es el movimiento del euro en general. En el caso del euro-yen, por ejemplo, también tenemos una especie de consolidación ahí, de una irregularidad en el precio, un activo que venía bastante lateralizado durante el último tiempo, que en algún momento como que intentó escaparse de esas zonas de rango, pero nuevamente ha perdido fuerza, precisamente porque pues la expectativa total sobre el euro estaba puesta sobre ese retiro de estímulos de la economía. Sin embargo, por ejemplo, el euro versus el dólar canadiense nos ofrece una especie de posibilidad técnica pues un poco atractiva, analizando un poco el escenario general, dado que en el marco diario tenemos una resistencia, una especie de techo en el cual está rebotando con bastante fuerza y pues parece querer repetir el movimiento que había generado anteriormente y buscar en esta zona una caída prolongada. No iría por todo el movimiento, no me parece sano asumir semejante operación tan grande, pero sí podríamos ir por lo menos hasta este máximo anterior que podría ser esta zona de aquí. Entonces podríamos aprovechar eventualmente caídas en el euro versus el dólar canadiense. Eso sí, tener muy en cuenta, en este momento estamos en una especie de renegociación del tratado que tiene Estados Unidos con México y Canadá.
Si esa negociación se da bien, eso va a fortalecer el dólar canadiense y por lo tanto podría favorecer esta posibilidad del euro versus el dólar canadiense para buscarle ventas en ese versus entre las dos. Y por último, una posición técnica que se está presentando como atractiva, el dólar australiano versus el yen japonés, sin mayores variaciones en cuanto al tema fundamental entre las dos, pero sí parece estar mostrando técnicamente la posibilidad de buscar un rebote, casi que como en el caso del euro versus el CAD, pero en este caso el dólar australiano versus el yen japonés, la posibilidad de ver un debilitamiento del yen, mientras vemos esta salida de toda esta incertidumbre, podríamos ver un rebote bastante agresivo del dólar australiano versus el yen japonés. Esas son como las opciones que hemos estado viendo, la observación general que tenemos del mercado en particular. Eso es, digamos, lo que hemos estado revisando. Eso es todo por ahora, señores. Continuaremos revisando y patrullando el mercado en búsqueda de oportunidades de inversión. Me despido, muchísimas gracias por ver este video, ha sido un enorme placer. Recuerden, mi nombre es Fabián Munevar, esto es For Free Forex TV y nos vemos en una próxima ocasión.